compartir una palabra que comenzamos a compartirla en Tandil primeramente hace el sábado pasado, creo. Y ahora la vamos a completar, es decir, que los hermanos en Tandil que escuchan la prédica no es que la van a escuchar dos veces, van a repasar el contenido primero y vamos a completar la idea que esta palabra encierra. Les voy a pedir un esfuerzo. Hoy vamos a recorrer un poquitito las Escrituras, si las tienen a mano. Y primero vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que arda nuestro corazón al leer las Escrituras, que arda nuestro corazón por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe esta tarde. Señor, afirmar todos los conceptos que tú quieres enseñar a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro espíritu. Padre, porque te esperamos a ti y queremos hacerlo de una manera, Señor, velando y orando, firmes en tu palabra. Prepara este tiempo, prepara esta palabra, Señor, y nuestro corazón. Danos una voluntad rendida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Sofonías. Sofonías es uno de los profetas menores, los que están con la Biblia después de Habacuc, antes de Ageo. En el celular los que buscan es un poquito más fácil, porque ponen el nombre y sale enseguida. No tienen que saber las correlatividades. Pero gloria a Dios los que vienen con la Biblia. Yo veo hermanos que vienen con la Biblia, como hacíamos antes con la Biblia grande. Sofonías capítulo 3 dice así: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hasta acá vamos a hacer un stop acá. El profeta Sofonías vivió en tiempos del rey Josías. Nos ubicamos un poquito en tiempo y espacio para poder hacer una interpretación asertiva. El profeta Sofonías vivió en tiempos del rey Josías. ¿Se acuerdan que en el reinado del rey Josías sucedió algo muy particular? Había templos, lugares altos, y el rey Josías derribó todos los lugares altos y recuperó la ley que estaba perdida. La recuperó en el templo, rescató el libro de la ley, del Deuteronomio, y puso la ley de vuelta en el culto. La palabra de Dios tomó centralidad, derribó los lugares altos que provocaban la idolatría del pueblo, y fue una restauración muy importante, porque los reyes anteriores continuaban reinando de cualquier manera. Sin embargo, vino este rey levantado por Dios y restauró el culto a Dios. Lo podemos leer en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, si pueden después leerlo para entender cuál era el contexto cuando se levanta el profeta Sofonías que existió en este tiempo.
¿Por qué da esta palabra? Si se había recuperado la ley, si se había restaurado el culto, ¿por qué da esta palabra? Entonces, si nosotros entendemos el marco, podemos entender con mayor profundidad por qué el Señor habla por medio del profeta esta palabra. Y Sofonías no era cualquier profeta, era contemporáneo a Jeremías, contemporáneo a Habacuc, tataranieto de Ezequías. Era alguien que venía del linaje real. Y el Señor le dice, antes de restaurar a Jerusalén, te voy a contar todo lo que está pasando. ¿Para qué? Para denunciar. Los profetas denunciaban lo que pasaba. Para que a la gente le caiga la ficha, que cuando Dios venía con el juicio, no es que era un Dios malo. Era que su pueblo se había olvidado lo más importante. Y continuaba llamándose pueblo de Dios, sin conservar lo esencial de su pertenencia. Entonces, el rey Josías recupera la ley, se restaura el culto y así todo, leíamos recién, no recibieron corrección, no escucharon la voz de Dios. Versículo 2, no confiaron en Jehová, no se acercaron a Dios. Sus profetas son livianos. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. ¿Saben lo que es falsear la ley? Es dar una interpretación no espiritual de las Escrituras. La ley fue recuperada, pero si yo la falseo, si yo agarro la Biblia y le hago decir lo que no dice, si se profana el santuario, si los profetas dan palabras livianas y no el consejo de Dios, todo el pueblo caminaba sin querer recibir corrección, sin buscar a Dios. Y el Señor, por medio del profeta, denuncia esto. ¿Cuándo es esto? Más o menos, para que se ubiquen en la línea de tiempo, en el 650 a.C. Más o menos. 600 años antes que venga nuestro Señor a dar su vida por nosotros, esta era la condición del pueblo de Dios. Si nosotros construimos un paralelismo y si pudiéramos saber cuándo viene el Señor, diríamos, unos tantos años que venga el Señor, esta era la situación de la iglesia. ¿En qué tiempo estaremos para poner esta vara y decir, si viene el Señor ahora, ¿cómo encuentra su iglesia? El Señor, por medio del profeta, denuncia la falta del volverse a Dios, la falta de lo esencial, de escuchar la voz de Dios, de recibir su corrección, de que haya santidad en su casa. Y el Señor lo primero que denuncia es, va a venir un juicio, pero va a venir restauración. Y fíjense lo que dice más adelante, en el versículo 16, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Qué versículo tan profundo. El Señor en medio de su pueblo, de su Jerusalén, de todos nosotros, Él nos salvará, se gozará. Cuando todo esto hace que la radiografía de la iglesia sea tan lejana a Dios, viene el Señor a restaurar. Porque solo
el amor de Dios, el fuego de Dios, la misericordia de Dios puede traer restauración a su casa. Pero es necesario, dice el profeta, que se vuelvan. Lo único que toca el corazón de Dios es el clamor de su pueblo. Es que el pueblo se vea, se sienta necesitado de Dios. Y cuando esto sucede, dice la palabra que Él se levanta como poderoso y calla de amor. El callar de amor de Dios es ese callar cuando lo que más amamos toca nuestro corazón. Toca nuestro corazón. Algo pasa y toca el corazón de Dios. Mientras tanto, en el mientras tanto, cuando la iglesia no mira a Dios, no se vuelve a Dios, escucha cualquier profecía liviana, vive como si no fuera parte de un pueblo separado, de un pueblo consagrado, nada toca el corazón de Dios. Vamos a abrir la Biblia ahora en Apocalipsis 3. Dice Apocalipsis 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Casi 100 años después de Cristo, esta palabra, y el Señor volviendo a decir por medio de una profecía, como 600 años antes de Cristo, arrepiéntanse y vuélvanse, porque tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y esto se lo dice ¿a quién? A una iglesia que tenía una particularidad. En medio de tiempos de persecución, esta era la única iglesia que no era perseguida, que estaba divina, adornada, que permanecía intacta porque negociaba con todo lo que circulaba alrededor. Y el Señor, que conoce todas las cosas, le dice: tenés nombre de que vives, pero estás muerto. Como cuando muchos dicen: soy evangélico, soy creyente, pero no practicante. Más o menos lo mismo. Tienen nombre. Nominalismo se llama esta corriente. Pero están muertos. Porque la distinción no la da el nombre de la ideología que seguimos. La distinción en el pueblo de Dios la da el modo de vida en fe en Cristo. En el sentido de pertenencia, retén lo que tienes. Y eso que se está por morir, rescatalo y guardalo. ¿Cuántas cosas están agonizando en nuestra vida como cristianos? En nuestra vida cotidiana devocional, de oración, de estudio bíblico, de estudio de la palabra. Tiempo para el Señor no hay. El Señor, cuando dio su ley, dijo: separen un día que será pacto perpetuo.
Y nos queremos hacer los modernos y decimos, no, nosotros no guardamos un día porque el Señor conoce. El Señor dijo pacto perpetuo. Palabra de Dios. Un día que separes para Él. En Sofonías 2:1 dice, hagan un alto de todo, congréguense y mediten. ¿Creen que los manda a congregarse a qué? ¿Qué había ahí? La ley de Dios, la palabra de Dios. Algo que hemos descartado, porque nos lleva tiempo sentarnos a leer, sentarnos a estudiar, separar un día. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ya no en el 650 antes de Cristo, ya a la iglesia que habla el ángel en Apocalipsis. Que hay varios mensajes para la iglesia y que todas tienen un denominador común que es vuélvanse porque están perdiendo lo esencial. ¿Qué te distingue? ¿Qué llama la atención? Que puedas decir, esta es mi pertenencia con el Señor. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Saben cuánta gente hace alarde del nombre? Yo me congregué 15 años en la iglesia del pastor Pirulo y soy nieto del pastor. Nombres. Pero el estar vivo, el estar separado, es tener el altar encendido. El estar vivo es que me congrego para que el fuego siga ardiendo. Es que leo la palabra y mi corazón se enciende, porque Dios me habla. Que tengo deseos de orar, que hay reuniones que no me quiero perder. La reunión de oración es la que menos gente convoca. Sin embargo, cuando a alguien le pasa algo y se enferma, o a un familiar le pasa algo, lo primero que hacemos es al grupo de oración, SOS. Oren por esto, oren por esto, oren por esto, oren por esto. Y la reunión de oración vacía. Nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Pensaba cuando quería completar un poco esta palabra que habíamos comenzado en Tandil, y le decía, Señor, que si tendría que rescatar a alguien como ejemplo, que no sea Jesús, que es el ejemplo de los ejemplos, un ejemplo más humano, porque Jesús era hombre y era Dios, ¿no? Y a veces necesitamos estos ejemplos humanos para darnos cuenta que estamos más cerca. Alguien que viviera en tiempos como nosotros, donde nadie separa tiempo para Dios, donde corremos todo el día, donde nos exigen cosas, donde no llegamos a fin de mes, donde los hijos, la familia y bla, 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 bla. Todo nos separa de Dios. ¿Cómo se vive apartado así? Dame un ejemplo, Señor, ¿cómo se vive apartado en medio de tiempos donde está todo al revés? Y entonces el Señor me dijo, hubo uno que entendió todo. Se llamó Daniel. Vamos al libro de Daniel. Capítulo 6. Como todos saben, Daniel fue un joven deportado en tiempos en la cautividad babilónica.
Y ahí ya estamos en el 500 y pico antes de Cristo, unos 150 años después que vivió el profeta Sofonías que leíamos recién. Esto para ubicarnos un poquito en el tiempo, ¿no? En otra nación donde no se adoraba a Dios, donde había idolatría, donde él tenía un trabajo secular como cualquiera de nosotros, que respondemos en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres. Y Daniel era tenido en cuenta porque era una persona destacada, una persona preparada, una persona sabia, y que el Espíritu de Dios estaba con él, pero él había entendido que había sido apartado para Dios, que no importaba dónde vivía, ni a qué rey servía, ni si tenía un cargo importante, todo estaba bien, pero él no negociaba su fe y sus valores de verdad. Y había cosas que tenía tan claras y que son las más importantes para tener el altar encendido. Y es que él no acomodaba, como leíamos hoy, no falseaba la palabra de Dios, no la acomodaba, no decía, bueno, Dios entiende. ¿Qué tiene que ver si oro a la mañana, oro en un ratito? ¿Qué tiene que ver si como cualquier cosa? No importa, Dios sabe. Él no falseaba la ley. Él abría las ventanas y oraba, porque eso había mandado Dios. Y no lo negociaba. Sin embargo, nosotros decimos, esta es la reunión de oración. Bueno, pero tengo una venta que no me la voy a perder porque me suena el celu ahora y tengo que salir corriendo. Cubrime. Esa es la iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Fíjate lo que pasa cuando alguien tiene el altar encendido en el corazón. Ya había muerto Nabucodonosor, había muerto Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y en la dinastía real siguió Darío, rey de los medas y persas. Y miren lo que dice el capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio, escuchá, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mira lo que hizo. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Mantuvo su fidelidad a Dios a pesar de todo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No es confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquiera Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, estaba preocupado. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó. Ayuno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey. Yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. De manera que si el altar está encendido y no negociás la ley de Dios, no negociás la vida devocional, no negociás tu sentido de pertenencia, no negociás congregarte, no negociás estar apartado para Dios, Dios no te abandona. Dios te sostiene. Son las cosas que tocan el corazón de Dios. Guardarnos para Él, que arda el altar en nuestro corazón. Si el Señor habla por medio de su palabra y no abrís su palabra, ¿cómo lo escuchás? No, pero lloro, pero ahí hablas vos, no el Señor.
Si el Señor te dice, congregate donde derramo bendición y vida eterna, es cuando estamos juntos y vos haces culto individual en tu casa y suplantás la iglesia por YouTube y por Instagram, ¿cómo vas a tocar el corazón de Dios? El Señor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, manda a esperar en Jerusalén juntos, clamando, orando y esperando lo que Jesús iba a mandar. No sabían. Era el peor escenario posible. El Señor había muerto. Estaban rodeados de la gente que había matado al Señor. La iglesia ni nombre tenía. Y el Señor dio una sola orden: vayan, oren y esperen que yo voy a mandar mi Espíritu Santo. Pero ¿cuándo será restaurado el reino de Israel? Estábamos con las preguntas humanas como nosotros, pero Señor, se me vence la luz, se me vence el gas. Mi hijo no quiere saber nada con esto, estoy enferma de aquel lado. Y el Señor dice, no te corresponde saber el tiempo y las sazones, pero cuando venga el Espíritu de Dios. La orden era juntarse, orar y esperar. Y los que entendieron tocaron el corazón de Dios. Y de los cielos bajó fuego. Y los que no creían, creyeron. Y los que estaban enfermos se sanaron. Y el Espíritu Santo se derramó sobre todos. Quedaron atónitos, perplejos, los versículos que ya sabemos todos de memoria, pero que no nos alcanzan, como en tiempos de Sofonías, cuando se recuperó la ley, lo primero que vimos, no alcanzó. No alcanzó recuperar la ley, no alcanzó derribar los altares. Porque no tenían el sentido de pertenencia con Dios y con su casa. Porque el altar no ardía. En Levíticos capítulo 6, versículo 12, no lo vamos a buscar, dice que el altar ardía continuamente. Y se me ocurrió pensar, ¿cómo ardía continuamente? Eso era cuando el altar al que se refiere el Antiguo Testamento, que ardía todo el tiempo, era el altar del sacrificio. ¿Cómo ardía continuamente si cuando estaban en tiendas y era móvil, yo pensaba cómo hacía para arder todo el tiempo? Sí. Y era de tal manera la obediencia que tenía el pueblo de Dios que construyeron para su tienda móvil algo que cubría ese tabernáculo para que no deje de arder. Porque habían entendido que el altar no se podía apagar. Con o sin sacrificio, el sacerdote mandaba leña. El pueblo sabía que tenía que arder continuamente, porque era la presencia de Dios. Y nosotros nos conformamos con tan poco y falseamos la ley y escuchamos profecías livianas y después decimos, Dios no me responde. Pero ¿tocás el corazón de Dios? ¿Tocás el corazón de Dios? ¿O tenés nombre de que vives y estás muerto? Retén lo que tienes. Y lo que se está por morir, lo que está agonizando en nuestra vida, rescatalo. Apocalipsis 3:3. Te estás dando cuenta que te estás muriendo.
que te está secando. Y el Señor quiere mandar fuego al altar. Porque el que derrama el fuego es el Señor. Pero tenemos que tocar su corazón. Y tenemos que hacer una entrega que no es una entrega de emociones. Cuando la Escritura dice vuelva al primer amor, la iglesia, no se refiere al primer amor de las emociones. Al primer amor que te hace sentir mariposas en la panza. Eso es de adolescentes. Y el Señor quiere una iglesia madura. Al primer amor se refiere a que lo mires a Él. Y a que con seguridad y devoción renueves ese pacto y tu altar esté encendido. Que cuando veas que te estás muriendo, porque todos nos damos cuenta cuando viene la agonía. Cuando elegimos otra cosa que no tiene que ver con Dios. Cuando te das cuenta, búscalo a Dios y rendite. Y decirle, Señor, te entrego esto que me aleja de ti, que me trae temor, que me trae dudas, que me trae inestabilidad, que me trae frialdad. Y me rindo de nuevo. Y el Señor trae su cordero y el sacrificio empieza a arder. Porque Él ya pagó el precio. Y el altar está ahí encendido y solo tenemos que rendirnos para que el altar arda. No tener nombre de que vivimos y estamos muertos. No llamarnos creyentes, sino vivir consagrados. Y la palabra de hoy es una palabra profunda, que no es para que digamos amén acá y después sigamos como si nada. Porque el Señor nos va a decir al corazón, yo te lo dije. No me vengas a decir que estabas bajoneado, deprimido, corrido. Yo te dije, estás agonizando. Tenés nombre de que vives y estás muerto. ¿Y qué hiciste con tu altar? El Señor quiere levantarse, como dice Isaías, como dice Sofonías, 3:17, como poderoso. Quiere callar de amor, pero hay que tocar el corazón. Y el corazón de Dios se toca con arrepentimiento, con obediencia y con rendición. Hoy vamos a tomarnos unos minutos para decirle al Señor, quiero renovar mi pacto contigo. No quiero tener nombre, Señor, de que vivo y estoy muerto. No quiero decir soy creyente, quiero vivir como Daniel, abriendo las ventanas, guardando tu palabra. Porque sé que tú me vas a librar, porque he confiado en ti. Todo lo que en nuestra vida está agonizando hoy, es momento que lo rindamos para que el altar arda nuevamente y nos convoque una vida separada y consagrada para Dios. Que arda nuestro corazón,
que no agonice, que arda porque el amor de Dios lo enciende. Vamos pasando aquí adelante, rodeando la mesa, y vamos a cantar esta canción, meditando en esta palabra. Es una canción que nos lleva a un compromiso aún mayor con el Señor.